El romanticismo es un movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVII. El romanticismo surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de allí se extendió a otros países de Europa y América. En el romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad. Frente a la objetividad del nacionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica. Las características del romanticismo fue rechazo al neoclasicismo y la Ilustración, inclinación por la sentimentalidad en dirímetro a la racionalidad, gusto por lo exótico, fuerte idealismo, nacionalismo y valoración de las lenguas vernáculas. Bueno, en la ópera podemos ver que ha evolucionado mucho. En esta se utiliza más la voz que y otros sonidos, y es más complejo la interpretación musical. La evolución de la interpretación musical, incluyendo todos los instrumentos, no solo la voz, puso los retos primero en el pentagrama y solo después en la ejecución. La adaptación de la voz a las exigencias de una partícula significó una pequeña revolución tanto a la praxis como a la metodología. La lista de los músculos y parte del cuerpo interviene de los pulmones. Eh, los tipos de voces que se encuentran son to, del, ¿de qué? Pudiendo ser clara, áspera y flexible, dura o sonora. También eh, el género es como en la ópera también como que es el arte de las musas, que implica la inseparabilidad del sonido respecto al conjunto de las artes. La obra del arte total fue una de las obras como algo más de la ópera. Fue como la unión entre música, teatro y artes visuales. Y la historia del piano, como ha evolucionado, es que en el piano se le llamó el mecanismo del primer, bueno, se objetivo en general un tono suave y un tono alto. El piano es un instrumento de teclado de cuerdas. Antes que existiesen los instrumentos de clave existían instrumentos del renacimiento musical, de acuerdo, el arpa y el salterio. La evolución del piano es la clave inventada. Después es otro instrumento de teclado que cuerdas se piensa que fue intentado, que fue preferido de instrumentos de teclado interno desde el siglo XVI hasta el final, sí, hasta el final del siglo XVII, en el periodo del barroco. Se emplea para acompañar otros instrumentos o bien vocalistas. Y pues eso es todo y gracias. Bueno, el romanticismo es un movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVII. El romanticismo surgió principalmente en Alemania, el Reino